Y también desde Buenos Aires se amanece con una noticia muy lamentable, el fallecimiento de una familia en el barrio de Villa Devoto, producto de una intoxicación por haber inhalado monóxido de carbono, una condición que suele ser común en esta época de invierno, justamente por los aparatos de calefacción a gas. Realmente una noticia que golpea a toda la comunidad, una noticia lamentable. Se trata de una familia, eran pues dos abuelos de alrededor de 70 años con su hijo de unos 40 y su esposa francesa que vivían en el extranjero, vivían en Italia con sus dos bebés. Una de las bebés de 4 años falleció también por inhalación de monóxido de carbono y el milagro es que el más chiquito, el bebé de 1 año, sobrevivió a esta tragedia. Andrés y su familia habían llegado el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Italia. Allí en pantalla vemos lo que fue este momento del reencuentro compartido por uno de sus hermanos en las redes sociales. Y es que justamente todo se descubrió porque la otra hija de estos abuelos se acercó al lugar y descubrió todo lo que había ocurrido. Por esta tragedia que por supuesto ha levantado muchísima preocupación y dolor en la comunidad, hemos preparado unas imágenes para compartir con ustedes cuáles son los cuidados que hay que tomar en esta ola polar, en esta situación de invierno y por supuesto ante la necesidad de resguardarse en el calor del hogar. Vamos a compartir algunos de los síntomas de la intoxicación. Podrían ser dolor de cabeza, astenia o cansancio, también fatiga muscular, náuseas y convulsiones. Algunas de las precauciones ante síntomas: acudir a un centro de salud. También el mantenimiento de artefactos a gas debe realizarlo un gasista matriculado. Por supuesto, la recomendación: ventilar todos los ambientes y el uso responsable de hornallas. Las llamas deben ser azules, las llamas amarillas y naranjas no son seguras. También se recomienda mantener los cuidados de las salamandras, usar detectores de monóxido de carbono. Retirar los braseros a la hora de dormir, evitar los calefones en el baño y por último los generadores deben encenderse fuera del hogar. Algunas de las precauciones que hay que tomar ante, pues por supuesto, este invierno y la necesidad de encender las calefacciones en los hogares. Pero nosotros vamos a establecer un contacto con una voz experta, con una doctora otorrinolaringóloga. Se trata de Estela Cuevas y le damos la bienvenida, doctora, acá a DNews, y gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que es muy preocupante. Hola, buenos días. Sí, la verdad que sí, es una tragedia. Imagínate la gente esta que viene de afuera y ocurre todo esto, quedando un sobreviviente y no sabemos en qué condiciones. Pero bueno, esto generalmente sirve para seguir difundiendo, porque todos los años se difunden. De hecho, en Argentina ya hay 444 muertos en lo que va de esta ola polar. El problema es que estos aparatos necesitan tener ventilación y tienen que estar ubicados en lugares muy precisos. No tienen que estar, por ejemplo, el calefón o el termotanque dentro del baño, sino que tienen que estar ubicados. Generalmente el arquitecto los diseña y las rejillas, estas que te digo que dan ventilación, son unas rejillas de 15 por 15 que tienen que estar abajo en el caso de los termotanques o en el caso de de los termotanques. En cambio, en el caso de las cocinas, tienen que estar a la altura o por encima de las cocinas, porque hay que hacer la diferencia entre una intoxicación por monóxido de carbono y un escape de gas. El monóxido de carbono lo que hace es tomar el oxígeno y libera el carbono, que es un gas letal y tóxico
y que a su vez es inodoro, insípido e incoloro. Entonces es muy difícil saber si ese existe. Por eso se llama la muerte silenciosa o también muerte blanca. Cuando el carbono entra a la sangre, se pone en contacto con la hemoglobina, que normalmente es el oxígeno quien está en contacto. Pero en este caso reemplaza el oxígeno y es quien se pone en contacto el carbono con la hemoglobina. Por eso se llama carboxihemoglobina. Y fundamentalmente produce asfixia en las células. Y donde va más rápidamente es a nivel cerebral, va a todos los tejidos, pero va a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Por eso es que en la última etapa, esto ocurre muy rápido, de minutos a 2 horas como máximo, pero en la Wow. última etapa es cuando el paciente entra en coma o está inconsciente. No, impresionante, doctora. Justamente iba a preguntarle eso, ¿no? ¿De cuánto tiempo tarda este proceso aproximadamente? Porque cualquiera imaginaría que es un proceso de toda la noche, pero simplemente con inhalarlo, usted nos decía en minutos, hasta 2 horas, ya se produce esta muerte silenciosa. Realmente es un enorme peligro. ¿Cómo pueden las familias tomar precauciones, entender que hay que airear los ambientes? ¿Es posible abriendo ventanas para que se retire el monóxido que se ha acumulado dentro del hogar? Sí, sabes que siempre hay que dejar una endija de la ventana prendida, siempre, abierta, siempre, siempre. Siempre tiene que haber ventilación, porque no siempre estos artefactos son controlados, porque obviamente uno piensa el dinero que se gasta, o sea, puede venir el gasista y te puede avisar, pero uno hace sus cálculos y dice, bueno, no importa, ya está. Esto también ocurre con los aires acondicionados, pero tiene que estar siempre supervisado por gasistas matriculados. Y la endija tiene que estar siempre abierta, porque como te dije anteriormente, esto ocurre generalmente en la mitad de la noche y te lleva de minutos a horas. Hoy hubo otro caso con 6 personas que salvaron su vida, pero están internados. Lo que hay que hacer con estas personas ante la sintomatología, que también puede confundirse, porque Ujú. ponte que algunos de los pacientes estaban atravesando un cuadro gripal. Ok, Vos estás con cefalea o te sentís un poco con falta de concentración y podés pensar que es la fiebre del cuadro gripal. O sea que claro. hay que hacer una diferencia, pero esto lo hay que hacer rapidísimo. Y para que no se cobren estas vidas, lo que hay que hacer es inmediatamente ventilar. En el caso de ayer entraron los bomberos, no entraron con máscara porque es un minuto lo que te lleva entrar y ventilar, que entre oxígeno. Y después sí, las medidas de urgencia, que fue trasladar inmediatamente a las personas, hay que sacarle la ropa inmediatamente y darle oxígeno. Y muchas veces necesitan de cámara hiperbárica, que es cuando le dan chorros de oxígeno para limpiar la sangre del carbono, que es este gas tan tóxico, ¿no es cierto? Sí, pero en esta oportunidad, pues lamentablemente no fue suficiente. Estas personas ya habían fallecido. Entendemos que durante la noche, ¿no? Falleció toda esta Sí. familia. Y preguntarle entonces usted que dice que los síntomas son tan confundibles. Si alguien tiene una gripe, fiebre, cualquier Pasa que, otra ¿sabes qué? patología. Estamos atravesando justamente por el momento más álgido de las virosis, que Claro. también te dan un cansancio, una Ujú. fatiga, o pudiste haber tenido fiebre y capaz que hay gente que cuando tiene fiebre alucina. Mm, Entonces, puede pasar que te puede confundir, pero bueno, no te da tiempo a nada, entonces mm. por eso es que hay que ventilar. Y por sobre todas las cosas hay que hacer una diferencia con el escape de gas. El escape de gas natural, la misma entidad le pone el mercaptano, que tiene un olor particular, que es olor a azufre o a huevo podrido. Y eso ocurre generalmente en las cocinas o cuando vos te acercás a una pared y sentís un silbido, es porque hay un escape de gas natural y puede haber un olor. Y el problema, como experta en olfato, es que hay muchas personas que han perdido su olfato y están anósmicas. Ujú. Entonces puede pasar de que no lo sientan. Pero la diferencia es que el escape de gas lo que te va a producir es un incendio o quemaduras, a Claro. diferencia del monóxido que te deja dormido y con falta de concentración. En el caso del escape de gas, generalmente ocurre en el norte porque no hay gas natural de nuestro país. Y en el sur se dan muchas muertes por intoxicación por monóxido de carbono, porque también el escape de los autos, cuando se encienden,
también puede hacer que te produzca algún tipo de intoxicación al inhalarlo. Claro, doctora, ¿y cómo podemos saber cuando estamos en casa que no estoy simplemente mareado porque tengo una gripe, sino que me está pasando esto, que quizá pude haber inhalado monóxido de carbono? Digamos, ¿es el dolor de cabeza, es el mareo? ¿Hay otra cosa con Comienza, la que podamos diferenciarlo? comienza con dolor de cabeza, con cefalea, con inestabilidad, con náuseas y vómitos. Entonces ahí vos ya haces una diferenciación, que no es la gripe normal o no es un resfrío. Y de inmediato ya falta la concentración o te puedes caer desvanecido y puedes entrar en coma. Y en algunos casos son fatales. De hecho, en el país ya hay más de 444 muertes y esto ocurre todos los años, pero también ocurre con los braseros, no solamente con el termotanque o también con el calefón. Puede ser con el brasero o cualquier tipo de artefacto que emane gas. También puede ser las estufas a gas. Por eso se necesita que siempre sean con cámara abierta y la presencia de estas rejillas, que normalmente en los edificios nuevos que están hechos por los arquitectos, normalmente eso está, pero bueno, esto no respeta ningún etario sociocultural. Esto le puede pasar a cualquiera. Por eso tenemos que prevenir difundiendo como lo estamos haciendo. Claro, doctora, porque es un peligro, ¿no? Todas estas recomendaciones y todos estos síntomas, digamos, si estamos despiertos, pero si es durante la noche, no te enteras, porque ocurre tal cual en No te da cuestión señal. de No te minutos. da No das señales porque estás dormido y no te enteras. Qué peligro. Y por supuesto, entonces preguntarle cómo podemos llevar un invierno de una manera más segura, cómo podemos estar calientes dentro del hogar, pero sin este riesgo. La manera más segura es no prendiendo la cocina ni tampoco el horno. Esta gente de hoy prendió el horno. Cuando estos artefactos no funcionan bien, generalmente en la pared hay como un hollín, una mancha negra. Y en el caso de las hornallas, la llama en lugar de ser azul es naranja o amarilla. Entonces, eso te tiene que avisar ya que no hay que prender ni la cocina, ni tampoco hay que prender las hornallas, ni el gas. Y fundamentalmente, como es silencioso, lo que te va a pasar es que vas a estar como alterado. Por ahí no te va a dar fiebre, pero uno lo puede confundir al comienzo, ¿entendés? Al Sí. comienzo, ay, no, estoy engripado. Pero si después ya te da náuseas, te da vómitos, te, y te da como una sensación de un síndrome vagal que te baja la presión, Ujú. ya, eso no es. Y con eh, abrir una ventana es suficiente cada tanto o debe permanecer siempre abierta en la casa. Toda la noche está bueno, si vos dormís con calefacción, que no es lo recomendable, dejar Ok. en la ventana una endija. Ahora, durante el día sí es importante ventilar la casa, por un montón de cosas. Ventilarla porque también están los ácaros, están el pelo de gato, que todo eso uno está respirando. Hay una patología que se llama síndrome del edificio enfermo, que se trata de edificios que tienen mucha humedad, edificios que tienen empapelado, que si vive en esos lugares una persona, por ejemplo, con asma, ese Ujú. edificio va a traer un montón de inconvenientes. Hoy, con el tema del cambio climático, también tenés que pensar que el aire que está afuera está contaminado. Entonces no está bueno ventilar todo el día, sino de a ratos. Claro, claro. Doctora, ¿y usted recomendaría que se haga el cambio del sistema de calefacción en el hogar de que pase de ser a gas a que sea eléctrico? Sabes que también el eléctrico trae inconvenientes, porque generalmente en una misma, ay, no me sale, pero en una misma, donde se enchufan las cosas, En una regleta, exacto, se puede enchufar el de la computadora, el claro. de el ventor, y se puede enchufar, y eso recalienta. Entonces, el otro inconveniente es que puede producirse un cortocircuito. Entonces, hay que tener mucha precaución con esto y, por sobre todas las cosas, tener presente que esto se cobra la vida y se Ujú. cobra la vida en muy poquito tiempo. Entonces, tratemos de evitar todo esto, abriguémonos con cobijas y tener esto es como las personas que viven en situación de calle. Hay muchas personas que viven en situación de calle y que la gente se acerca, le da una campera o hay refugios o uno le ofrece un café. Pero también hay que pensar que muchas personas, así como uno no hace el control de estos aparatos, muchas veces esas personas que están en situación de calle no quieren volver a su casa, no es que no pueden, Claro. sino que por ahí tienen litigios, entonces directamente no van a la casa. Pero bueno, y por eso se congelan y pasan por el enfriamiento.
Pero si tenemos que dejar un mensaje, el mensaje es: no da señal, da la muerte silenciosa o muerte blanca. Yo tengo un caso particular de hace un par de años, una gran amiga mía, cuyo marido era un senador, tenía el calefón en el baño y el marido se fue, se quedó ella con el hijito y con el animal de compañía y los tres se murieron. Y el artefacto el calefón, no estaba en condiciones. Por Claro. eso es tan importante. Así como en el verano hacemos el control también del aire acondicionado, tanto del auto como del aire acondicionado de la casa, hay que hacer también el control de todos estos artefactos que nos brindan calor. Claro, y justamente a veces las personas lo encienden y lo tienen tan a tope porque existe esta creencia de que, bueno, el frío me va a dar gripe, el frío me va a enfermar peor. Entonces, es real esto o es un mito de que el frío por sí solo nos enferma? El frío no produce enfermedades. Lo que pasa que hay 3 puntos. El primero es que el sistema inmunológico ante el frío se deprime y también se puede deprimir porque estamos pasando situaciones de estrés. El segundo, los virus, que hoy hay virus variados y completos, porque está el de la gripe, el del resfrío, el coronavirus, el de la bronquiolitis. Son muchísimos los virus que hay. Y la verdad que vinieron mucho más agresivos y también se debe al cambio climático. Y tercero, es el hábitat donde uno vive. Yo, si vengo de afuera, no tengo que poner la calefacción si tengo un aire acondicionado, a 30 grados, porque el organismo tampoco tiene esa adaptación, un mecanismo de adaptación tan rápido, no ocurre en segundos. Entonces, el organismo necesita un periodo de adaptación para estar cómodo en un ambiente, pero la temperatura tiene que ser siempre entre 25 a 26 grados en invierno y en verano la temperatura debe ser de 24 grados centígrados. Importante, ¿no? Entender entonces a cómo se debe regular el aire, sea frío o sea calor, importante no solo ahora para el invierno, sino también cuando llegue el verano. Doctora, También por pensar, último, ¿sí? también pensar que estos artefactos, como por ejemplo el aire acondicionado, que hoy está muy de moda poner un aire acondicionado, Ujú, también te tira un aire seco. ujú. Entonces, por eso también hay que dejar la endija y hay que dejar un recipiente con agua para que se humidifique, porque eso va a afectar también las vías aéreas superiores. Va a producir un resecamiento de las vías aéreas superiores y una inmovilización de las cilias, que son las que permiten la limpieza de toda la vía superior como de la vía inferior. Al paralizarse, se va a juntar moco y va a haber costras alrededor de las fosas nasales. Y vos salís a la calle, te encontrás con el frío y esas cilias empiezan a moverse. Y es por eso que la nariz chorrea Ujú. en esta época. Claro, claro, interesante. Bien, doctora, por último y para cerrar, ¿no? Empezamos a hablar de esto por la situación de lo que ocurrió con una familia en Buenos Aires, ¿no? En Villa Devoto, y no puedo dejar de pensar en ese bebé que sobrevivió. Por supuesto, El estamos bebé, dando las recomendaciones y es importante, pero en el sentido de esta noticia, usted a nivel científico, a nivel médico, ¿cómo se puede explicar que este bebé de 1 año se haya salvado, ¿no? Cuando su hermana de bueno, 4 años murió. mira, eso la verdad que más allá de lo científico es cómo pasaron las cosas. No tiene una explicación. Una gente que viene de Europa a saludar a sus abuelos y el nene queda huérfano. Pensá que el chiquito estaba en otra habitación, pero no obstante esto, estuvo intoxicado. El tema es que el chiquito fue a un hospital para los primeros auxilios, después está ahora en Casa Cuna, que es un hospital pediátrico muy importante de acá, que no había luz, entonces inmediatamente pasó a una sala de terapia intensiva. Pero ojalá Dios quiera que el chiquito no tenga ningún problema cerebral, porque al estar inhalando Wow. puede producir algún tipo de alteración cerebral, Wow, porque y ya si lo hubieran pasó descubierto más tarde, pues corría el riesgo también de de no morir, contarla. sí, de morirse, Claro, tal cual, claro. tal cual. La verdad que es fatal la historia, pero todos los años ocurre algo así, todos los años. Yo te conté el caso de mi amiga, que Sí. también fue un caso súper conocido, y ahora esto, vos ponete en el lugar, estás recibiendo a tus familiares, la noche anterior cenaste con toda esta gente que hace mucho, que no conocían al bebé, Ujú. Sí, sí. ¿entendés? Y ese día pasa tragedia. Bueno, son cosas que por ahí no vamos a encontrar la explicación. Yo personalmente soy muy católica y creyente y digo, bueno, por algo pasan las cosas, pero tampoco es el consuelo. Claro. Si esto podemos prevenir, hagámoslo.
Así es. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos consejos de prevención. Esperamos y llamamos a nuestra audiencia a que los tomen en cuenta y lo lleven a cabo desde sus hogares. Gracias, doctora Estela, A por estar vos, con que tengas muy nosotros. buen día. Muchas gracias a Igualmente. vos y a la producción.